Continuamos nuestro estudio de la teología contemporánea y hoy entramos a un nuevo tema. Hemos visto ya varios movimientos teológicos del siglo XX y a varios personajes, varios teólogos y varias ideas, y hoy entramos a uno nuevo que le hemos llamado teología e historia. Y déjenme decirles, probablemente una de las teologías, uno de los movimientos teológicos más importantes y más influyentes del siglo XX. Hay teólogos importantes, vamos a ver las ideas de tres de ellos. Hay teólogos importantes ahí que sí hicieron un aporte importante a la teología en general, a la teología de todos, a nuestra propia teología evangélica. Mucho de lo que se enseña o se ha enseñado en este movimiento ha sido incorporado en la teología evangélica también. Bueno, vamos a hablar un poquito de repaso de lo que hemos hablado de las otras teologías, los otros movimientos. La teología dialéctica, Barth, énfasis en la trascendencia de Dios. La teología existencial, énfasis en el individuo, en la persona y en la experiencia. Teología de la mediación, lo último que vimos es cultura, teología y cultura. Ahora estamos en teología e historia. Y aquí el énfasis es revelación, sí, pero no tanto la revelación establecida o escrita ya en las Escrituras, sino la revelación y su relación con la historia. En las Escrituras y más allá, pero en las Escrituras en particular. Y vamos a ver a tres teólogos: Oscar Cullmann, el más importante de todos, Gerhard von Rad y Wolfgang Pannenberg. Cullmann es suizo, de la tradición de Karl Barth, y von Rad y Pannenberg son alemanes. Bueno, hablemos de Oscar Cullmann. Oscar Cullmann realmente es uno de los teólogos, uno de mis favoritos, la verdad, uno de los teólogos más importantes, así como Bonhoeffer lo fue, aunque el trabajo de Bonhoeffer no fue tan amplio porque él murió joven. Cullmann hizo más influencia en ese sentido. Su énfasis es la historia, el estudio de los momentos históricos, y su tesis doctoral, por ejemplo, tenía que ver con un movimiento de los primeros siglos de la Iglesia. Son de esos genios que empiezan su producción muy pronto. Él publicó su primera obra a los 22 años, aunque su tesis doctoral la escribió recién a los 28 años. ¿Cuáles fueron las influencias principales que recibió Cullmann? Bueno, la escatología del famoso teólogo alemán de los principios del siglo XX, Albert Schweitzer, un teólogo liberal que incluyó o insertó en los estudios teológicos el tema escatológico que había estado descuidado. Y el tema del reino de Dios, que venía ya empezando a ser un tema importante en la teología, y realmente a él le debemos que el tema reino de Dios llegue a ser el tema céntrico de la historia de la teología de la Biblia. También otra influencia que recibió fue la famosa crítica de las formas. Vimos eso, recuerdan, cuando estábamos hablando de la hermenéutica contemporánea, la crítica de las formas, especialmente aplicada a los evangelios, y el estudio de los evangelios desde esta perspectiva le sirvió a él de mucha ayuda, porque él fue concentrado más que todo en los evangelios y en la persona de Cristo. Bueno, algunas de las ideas de Oscar Cullmann. La historia, él dice, la historia es el único centro y contenido de la revelación de Dios. Es en la historia donde Dios se revela. Y él dice que en la Santa Cena, por ejemplo, el pasado se vuelve presente y se anticipa el futuro. Un acercamiento que a mí me ha gustado mucho de esa ceremonia de celebración de la Santa Cena. Cómo es que ahí está pasado, presente y futuro en un evento. Bueno, descubrió que el Nuevo Testamento conserva la visión judía del tiempo como un avance lineal que lleva hacia una meta
que culminará en el futuro, a diferencia de la visión griega del tiempo, que era cíclica. Cristo ya ha obtenido la victoria, pero todavía no en su plenitud escatológica, y vamos a hablar de eso un poquito más. Los primeros credos cristianos, según Cullmann, falsearon la cristología al proclamar la intemporalidad de Dios en vez de la salvación histórica de Cristo. Es decir, los credos dieron la impresión de un Dios etéreo, un Dios así abstracto, y Cullmann quiere concretizarlo. El futuro de la salvación incluye la historia de Israel, la obra de Cristo, que es el centro de todo, la iglesia y la nueva creación. Todo historia, todo dentro de la historia. Otros aportes. El tiempo griego es de naturaleza cíclica, mientras que el judío y cristiano es lineal, es teleológico, en el sentido de que tiene un fin, va hacia una meta. Según la concepción griega, la salvación, digamos, se alcanza en la intemporalidad, fuera del tiempo. Según la concepción judía y cristiana, la salvación se alcanza en la historia, en la temporalidad, aquí ahora. Ante todo, es menester ver a Cristo como un hombre de la historia. Bueno, esto es probablemente uno de los aportes más importantes de Cullmann. Siempre hemos pensado eso, pero en la práctica, ¿cómo es que se ve eso? El Jesús terreno, el Jesús de los evangelios, profeta, siervo de Dios y sumo sacerdote. Pero también está el Jesús escatológico, ahí mismo en los evangelios, el Mesías, ¿no? El Hijo de David, el Hijo del Hombre. El Jesús presente es Señor y Salvador. El Jesús preexistente es el Dios, el Logos, el Hijo de Dios. El reino de Dios es probablemente el tema más importante de Cullmann al final de cuentas. Es el énfasis en la dimensión presente e histórica del reino de Dios. Por un lado, se había dado la idea de que el reino de Dios era algo muy, pero muy etéreo, muy del cielo, muy celestial, muy espiritual, o que es muy futuro, muy futuro. Bueno, también el reino de Dios tiene una reserva escatológica. No se agota en el presente. Y ahí viene la frase famosa, el ya y el todavía no del reino. Hay aspectos presentes, visibles del reino de Dios, pero hace falta la culminación escatológica. Otros aportes. En exégesis, el exégeta debe interpretar la Biblia sin influencias griegas o modernas. Ese es por lo menos un ideal. Y la teología es confesar de nuevo, en actitud creyente, los datos bíblicos. Volver a hacerlo cada generación. Y en la antropología, la visión bíblica del hombre no es la inmortalidad del alma, sino la esperanza de la resurrección de los cuerpos. Miren que Cullmann me gusta. Y espero que a ustedes también les gusten las ideas de Cullmann. Otros datos de Cullmann: participó en el Concilio Vaticano II como un observador. Y fue muy popular. Daba conferencias y era muy popular. Su última obra es una obra devocional que habla sobre la oración. Interesante cómo termina su labor literaria con un tema devocional. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a entrar a otros personajes en los siguientes videos.